toda la gente pueda entender correctamente lo que es la bioresonancia y el biofeedback. Y saber cómo funcionan estos aparatos maravillosos. Es un poco difícil de entender el principio. Es difícil porque no es fácil imaginar cómo un aparato puede ponerse en contacto con una persona y lo veremos a distancia. Es difícil, el concepto no es muy habitual, pero hay que decir que cada persona es un mundo único. Somos todos únicos y emitimos una serie de ondas que puede captar un aparato de resonancia electromagnética. Entonces le voy a hablar primero de algunos principios básicos de la terapia cuántica. Hablamos de medicina cuántica. Es algo que es relativamente nuevo. Hace ahora unos años que existe el sistema, pero todavía no está bien desarrollado. Está desarrollado, pero no como lo podíamos imaginar, porque son conceptos nuevos, conceptos que no son habituales, y nos falta un cierto tiempo para poder entender y para poder admitir que funciona. Personalmente le puedo decir que hace un año que practico con esta medicina y puedo decir que tengo resultados absolutamente increíbles, muy rápidos y muy definitivos. Es algo increíble. Ahora hablamos un poco de la terapia cuántica, o bien lo que se puede llamar la terapia del siglo XXI también. La medicina del futuro, eso está claro. Es una medicina vibratoria. Es un sistema vibratorio que vamos a estudiar un poquito. ¿Qué permite hacer? Primero un análisis y a partir de este análisis podemos reequilibrar las funciones del cuerpo. ¿Bien? Ahora la terapia cuántica, ¿qué nos permite? Nos permite detectar detectar un desarreglo, un desequilibrio, antes que sea al nivel físico. Eso es fundamental. Significa que estudiamos el nivel energético. Vamos solo a hablar del tema esta noche. Este nivel energético del cuerpo es lo más importante. Es el que va a determinar el futuro del físico. Eso es fundamental. Entonces, la terapia consiste no consiste a tratar el físico, sino a tratar el energético. Eso es fundamental. La terapia nos permite predecir la probabilidad de desarrollar una disfunción. Significa que sabemos antes que existe un desarreglo físico, sabemos que ya hay un desarreglo energético que va a poder provocar una disfunción al nivel de un órgano o al nivel celular. La terapia cuántica nos permite devolver al cuerpo, una vez encontrado, una vez hecho el análisis, podemos mandar una información para corregir el sistema energético del cuerpo. Eso es fundamental para poder reencontrar un equilibrio adecuado. La terapia cuántica forma parte de una estrategia global. La palabra global es importantísima porque nos preocupamos de todo el conjunto del cuerpo. No vamos a tratar el síntoma, vamos a tratar la causa, y eso es típicamente medicina global.
se basa en los principios de la física cuántica. ¿A lo que es? La física cuántica nos interesa al nivel del infinitivamente pequeño. Segundo principio, en la física cuántica no hay tiempo ni espacio. El tiempo y el espacio no existe. Existe una comunicación intercelular, eso es fundamental. Las células entre ellas se conectan. Y existe cada cuerpo y cada célula, cada órgano tiene su propia frecuencia electromagnética. Y entonces la frecuencia es la que vamos a estudiar con el aparato. Y es la que vamos a corregir. Alors, lo infinitamente pequeño es el quantum. Alors, el quantum es la dosis la más pequeña de la materia. Se llaman los granos también, que componen la energía. Su valor se calcula utilizando la constante de Planck, que es una unidad, es la más pequeña de materia. La constante de Planck y la frecuencia de la onda. Todos estos valores están calculados en la constante de Planck, que es la unidad de la luz. Eso es importante. La terapia cuántica se basa en el uso de la energía, es decir, la dosis diminuta, la más pequeña, de dosis de energía electromagnética para favorecer la regeneración de la salud de la gente. El segundo principio es el entrelazamiento cuántico. El entrelazamiento cuántico no está sujeto ni al tiempo ni al espacio. Entonces, fue descubierto por las ecuaciones de Einstein, que conocemos bien, y Erwin Schrödinger. El entrelazamiento cuántico revela la existencia de un vínculo inextricable entre dos partículas. Eso es fundamental. Independientemente de la distancia entre ellas, puede ser dos partículas al lado, en un mismo cuerpo, como puede ser partículas que están en un cuerpo a 10.000 kilómetros. Es lo mismo. Existe la posibilidad de interacción entre dos partículas. Permite el transporte, el teletransporte de información entre dos partículas. Finalmente, es una relación íntima entre las diferentes partículas. Esta transferencia es instantánea y permite actuar a distancia. Por eso que podemos tratar una persona de España a Colombia en una fracción de segundo, ni una fracción de segundo, podemos estar en contacto con la persona. ¿Por qué? Porque cada cuerpo emite una frecuencia, emite unas ondas electromagnéticas con una frecuencia particular. Cada uno de nosotros tenemos una frecuencia totalmente única. Y esta frecuencia, el aparato puede detectarla, puede analizarla y después el aparato puede devolver unas ondas corregidas. Es eso lo fundamental del sistema. Cuarto sistema, la comunicación intercelular. Eso es increíble. Nuestras células están hechas de agua, lo sabemos, a más de 80%, y de ondas electromagnéticas infinitesimales. Esta energía electromagnética es el principal vector de información, es una información y comunicación intracelular. Las células comunican entre ellas gracias a estas ondas electromagnéticas. Nuestras células se comunican entre sí como si fuese un wifi, igual, a distancia, mediante las ondas electromagnéticas, las ondas escalares y
y no, perdona, que son también llamadas sinusoidales. Bien. La información reside en el cuerpo y alrededor de él es finalmente la creación de un campo endógeno al interior que emana de nuestro ser físico y que compuesto por energía electromagnéticas y más sutil que lo rodean y irradian. Somos finalmente a la vez unos transmisores y a la vez receptores de información. Mandamos y recibimos permanentemente. Imagínese una persona que pierde un brazo, por ejemplo. Y bien, en este brazo que no se ve más a nivel físico, existe todavía un campo electromagnético. Y la disfunción orgánica, por ejemplo, de esta hoja, provoca una alteración del campo electromagnético alrededor de las células y los tejidos. La energía biológica sigue presente a este nivel, aunque la parte dañada está eliminada. La terapia cuántica utiliza todo tipo de ondas para llevar este campo a un estado completamente estable. Entonces podemos recibir la información de unas células alteradas y corregir esta información gracias a este aparato de bioresonancia. Y existe un puente entre el cuerpo y la mente. Cuerpo y mente están completamente reunidas. Dependiendo de nuestras emociones, nuestro cuerpo cambia lentamente al nivel celular. El campo bioenergético se modifica en los diferentes niveles de organización en el sistema vivo, al nivel genético, al nivel molecular, al nivel celular, al nivel orgánico, y entre ellos existen una interacción hacia un nuevo estado estable. El objetivo es reencontrar una estabilidad entre los diferentes elementos. La terapia cuántica se basa en un enfoque energético global del ser humano. Hablamos de globalidad. Considera el cuerpo y la mente como inseparables. Eso es fundamental. No podemos separar el cuerpo de la mente. Y cuando digo mente, integra las dimensiones físicas, emocionales, psíquicas, hasta el nivel espiritual. Todos los cuerpos energéticos del cuerpo, que son el físico, el emocional, el psíquico, el espiritual, están relacionados entre ellos. Y tienen una interdependencia y una interacción entre todos. Todos nuestros pensamientos son creativos, eso es fundamental. O bien negativos, o bien son positivos o son negativos. Y este impacto puede influir en nuestro aspecto físico. Significa, una persona que es muy negativa va automáticamente provocar en su sistema físico un desequilibrio que va a modificar su aspecto físico y que puede provocar una enfermedad. La terapia cuántica propone restablecer nuestro punto de equilibrio o de salud, reinformando los datos de nuestras células. Ese es el objetivo, reinformar, informando de manera que la célula recoja su nueva información para funcionar correctamente adentro de su órgano. Va reinformando los datos de nuestras células que están alteradas por los choques emocionales. Entonces, conocemos las obras y las investigaciones de Masaru Emoto, que ha hecho un descubierto fenomenal trabajando a nivel del agua.
él ha demostrado que cuando una persona emite unos pensamientos negativos, el agua que está al lado puede modificarse. Y aquí, por ejemplo, y además de las personas, todo el entorno negativo. Por ejemplo, aquí abajo tenemos un cristal de agua contaminado. Vemos que ha cambiado totalmente de estructura. Al centro, el cristal de agua del grifo de Tokio. Vemos que el agua también no está muy buena. Y a la derecha es el cristal de agua que ha cambiado de estructura gracias a una meditación. Entonces, es importante, hay la relación entre el pensamiento y el físico. Los programas de bioresonancia y biofeedback son capaces de hacer tres cosas fundamentales: percibir, analizar y reparar el cuerpo, las células y las emociones, mediante la toma de medición electromagnética, porque todas nuestras células emiten unas frecuencias específicas. Entonces, es Rife, un investigador del siglo pasado, que nos ha enseñado que los órganos mismos tienen unas frecuencias particulares, a partir de estudios que hizo él de los virus y de las bacterias. Y se han dado cuenta que cada elemento tiene su propia frecuencia. Y entonces esta frecuencia es el aparato que va a definir la importancia de su defecto y de su malfunción. La técnica desarrollada y probada por este Rife en vivo bajo el microscopio lo hizo en los años 1930. Entonces, el sistema LIFE puede encontrar o estudiar 7000 frecuencias específicas del cuerpo. Es enorme. Entonces, capaz en un minuto o dos o tres, depende el tiempo, pero un tiempo muy corto, de evaluar, de hacer un análisis completa de 7000 frecuencias. Es enorme. Y sabemos que todas las células, todas las células forman un patrón energético único para cada individuo. Somos únicos. Esto representa la huella energética personal o dirección en el universo, que el universo va a recibir esta información de la firma personal de cada persona. Entonces, utilizamos muchos otros logros científicos para poder trabajar con la máquina. Primero, utilizamos la experiencia de la medicina tradicional china, que se basa en la realidad energética del ser vivo y asocia, evidentemente, como lo explicábamos, el cuerpo y la mente. Utiliza todo el conocimiento de la medicina natural. Adentro vemos la homeopatía, la naturopatía de todo tipo, todas las técnicas de medicina natural. Todavía es reciente, claro, hace poco tiempo, pero está en constante evolución. Entonces, vamos a hablar del concepto de escáner de la terapia cuántica. El análisis no es invasivo. Hacemos un análisis de todas las vibraciones de todo el cuerpo. En solo unos minutos se puede hacer, por medición del sistema electromagnético, del cuerpo, de sus células, de todo lo que contiene.
Primero hacer un chequeo inicial, es lo que pretende hacer y consiste en un análisis vibracional de todo el organismo, sus principales sistemas y órganos y el impacto emocional de nuestro cuerpo. Entonces, a la vez puede analizar todas las funciones del cuerpo y a la vez el sistema emocional. Un análisis completo en pocos minutos para poder visualizar las susceptibilidades del cuerpo. Ya vemos dos posibilidades, o bien un estado crónico, o bien un estado inflamatorio de reactividad. El estado crónico es un estado bastante antiguo en el cuerpo, hace tiempo que dura, y es algo que va a provocar la degeneración celular y degeneración de la función del órgano. Del otro lado tenemos un estado inflamatorio agudo de reactividad físico, a nivel emocional o psíquico. Una escucha de vibraciones muy eficaz y preciso. El chequeo también revela los posibles factores patógenos, significa evidentemente los virus, las bacterias, los hongos, etcétera, pero también podemos analizar las alergias, las intolerancias alimentarias o todas las toxinas, que han favorizado el desequilibrio corporal. Detecta la necesidad de ciertas sustancias útiles indispensables, como por ejemplo una vitamina o bien un oligoelemento. Entonces podemos ver el interés de tal o tal sustancia homeopática, o bien de un hongo o de una planta beneficiosa de la farmacopea china, o bien de toda la farmacopea de la naturopatía, ayurvédica también y occidental, porque los dos se pueden estudiar. El reequilibrio, eso es el fundamental. El reequilibrio se puede hacer en función de las susceptibilidades identificadas en el sujeto, que el aparato permite ver, definir cuál es la necesidad que el paciente tiene para reencontrar su equilibrio. Se inicia la reinformación vibratoria. Eso es importante. Existe 36 completas tablas de reequilibrio clasificadas por temas. Nos va a guiar paso a paso para poder reencontrar un equilibrio general energético del cuerpo. Se trata de restablecer la frecuencia vibratoria adecuada en cada órgano o tejido para restablecerlos y permitirles encontrar el camino de la salud. Alors, como una sintonización de las frecuencias biológicas del cuerpo para un funcionamiento óptimo y una comunicación más armoniosa de todo el cuerpo en su entorno. Por decir, análisis, luego estudio de cada sistema, luego un tratamiento o reequilibración, hablamos de reequilibración, de tal manera que las ondas que remandamos al cuerpo pueda reequilibrar el sistema celular de cada sistema del cuerpo. Eso es importante. El reequilibrio. Bien, ahora, ¿cómo se practica? Se hace tenemos la posibilidad de utilizar dos aparatos fundamentales. Existe otro aparato que nos permite tratar sobre todo en familia o más al nivel individual. Los dos sistemas son entonces es curioso, no se aguanta. A ver,
Ya, son escáner, es un escáner para favorecer el equilibrio energético a nivel, lo hemos visto, físico, fisiológico y emocional. Eso es fundamental. Es un dispositivo de bioresonancia, de biofeedback y de bienestar que está basado en la investigación rusa y de Estados Unidos. Pero los que inventaron el sistema en primero son los rusos. Después los americanos han desarrollado el LIFE y el sistema ruso ha desarrollado más el QuantaScan. Alors, el LIFE es un escáner que va a explorar y evaluar el reequilibrio energético. Es un aparato totalmente certificado. Es homologado por la Comunidad Europea, los Estados Unidos también. Ha sido certificado por la TÜV en Alemania a través de un estudio clínico doble ciego sobre la artrosis de cadera y rodilla. O sea, hicieron unas investigaciones y encontraron y han hecho una certificación gracias a esto. ¿Cómo se utiliza? Bien, hay dos posibilidades. La primera es con el contacto del paciente. Significa que ponemos en relación el paciente con el escáner. C'est la conférence live. ¿Cómo? Ça n'a pas marché encore. No he entendido. Non, non, excuse-moi, je vais perdona, pensaba que tú me hablabas. Ok. No, entonces se utiliza o bien en contacto con la persona o bien a distancia. Entonces con la persona se pone un arne encima de la cabeza y alrededor de las muñecas y de los pies. Y así tenemos un contacto directo entre el aparato y la persona. Una cosa importante, y así con este dispositivo podemos estudiar lo que hemos dicho, hacer una evaluación y después una reequilibración energética del cuerpo. Muy bien. Lo que es importante es saber una cosa que muy a menudo tenemos que repetir no sé por qué, no sé. Tenemos que repetir una equilibración, rehacerla después de 21 días. ¿Por qué 21 días? Porque es el tiempo que necesita la célula, una célula, ¿cómo decir? Regenerarse. O no solo regenerar, pero rehacerse. Entonces, si el estado era muy deficioso, muy a menudo las nuevas, no sé por qué no se estabilizan, las células nuevas que aparecen cogen la información antigua y de la célula que estaba deteriorada y no mantiene la información nueva. Por eso que tenemos que repetir después de 21 días la reequilibración de tal manera a permitir a las nuevas células reenergetizarse. ¿A lo que hacemos? Primero, analizar. Lo hemos visto, 7.000 puntos. Somos capaces de ver 7.000 puntos o elementos en el cuerpo para identificar los trastornos orgánicos. Podemos explorar los complejos procesos que condujeron a los trastornos. Tercero, podemos descubrir las mejores soluciones para que el cuerpo se repare
en sí mismo es un autotratamiento. El cuerpo es capaz de regenerarse y capaz de reencontrar su homeostasia y su equilibrio normal. Luego la reequilibración, gracias a 36 programas que tenemos con la máquina para estimular los mecanismos naturales de autocuración. Mecanismos a través de un reequilibrio celular inmediato. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los campos de aplicación? Hay un montón. Todos los parámetros integran y identifican un enfoque de bienestar, de prevención, de predicción, porque podemos ver a través de la respuesta del aparato cuál es un futuro desarreglo energético que puede ocurrir a nivel orgánico para la salud de la persona. Alors, ¿qué hacemos? Mejor sueño, menos fatiga. Eso es muy importante. Sabemos que el sueño es importante, sabemos que la gente tiene muchos problemas de sueño. Podemos tratar y regular, hacer una regulación a este nivel para reequilibrar un sueño eficaz. Va a difuminar los signos de la edad. Podemos trabajar al nivel del envejecimiento. Podemos acompañar la desintoxicación fundamental, posible desintoxicación, posible también desintoxicación y suprimir los hábitos tóxicos como el tabaco, el alcohol, las drogas. Entonces tenemos la posibilidad de mejorar la vida de un paciente que quiere salir de este problema. Y va a poder apoyar el rendimiento deportivo. Eso es muy importante. Existe un programa específico para los deportistas que quieren aumentar las performancias y llevar unos progresos cada día más, que eso es importante. ¿Qué hace más? Aliviar las alergias. Hay un montón de personas que tienen este problema y entonces podemos aliviar. Podemos tener un éxito fenomenal al nivel alérgico. Podemos mejorar el bienestar emocional, claro, el neuroemocional y el emocional. Entonces eso es importante para reequilibrar la persona. También aliviar el dolor, los dolores de espalda, los dolores musculares, los dolores debido, por ejemplo, a un problema articular. Y comprender mejor los puntos débiles y corregir las carencias al nivel mineral y vitaminas. Eso es fundamental. Y mineral, los oligoelementos, por ejemplo. También podemos regular el peso, reducirlo. Podemos permitir un adelgazamiento, que eso es muy interesante a veces. Ahora, 36 programas divididos en varias familias. Tenemos la posibilidad de ver todos los sistemas del cuerpo, digestivo, nervioso, el endocrino, al nivel respiratorio también, urinario o circulatorio. Podemos actuar a todos estos, adentro, todos estos sistemas. Podemos actuar también a nivel de la movilidad, el hueso, el músculo. Evidentemente, utilizar la medicina tradicional china, los meridianos, la acupuntura en general, tratar un punto de acupuntura si lo necesitamos y todo este sistema energético del cuerpo. Podemos también trabajar a nivel de los chakras, podemos trabajar este sistema energético fundamental. Podemos utilizar toda la medicina tradicional china y también la medicina natural, toda la naturopatía.
La homeopatía. También hay un programa de iridología para los que están especialistas a este nivel. Podemos trabajar la capacidad cognitiva de la persona. Eso es importante. Y evidentemente todo el emocional, que es la parte importante de estos tratamientos. Ahora voy a preguntar a Nelda, que nos va a hablar del QuantaScan, que es el otro aparato. Le dejo la palabra porque personalmente lo conozco mucho menos que el Live. Nelda, si tu veux bien, Nelda, tu m'entends? Si tu veux bien parler du QuantaScan, s'il te plaît. Oui, tu sais, j'ai juste ton ami brésilien qui voudrait venir, mais je ne sais pas pourquoi il n'a pas le code apparemment. Ah, on ne lui a pas envoyé? Je ne sais pas, alors je fais vite de lui envoyer et code. Ah ben vas-y, oui, profite. Ah, non, colombien, non, plutôt. J'ai Brésil, do Brésil. Ah, do Brésil, je ne sais pas, il y avait 2 ou 3 personnes. Alors justement, c'est Loré-Marie Sbers. Ça te dit quelque chose? Non. Bah, elle est peut-être venue après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je lui envoie là, comme ça. Tu peux lui envoyer, oui, tu seras gentil, merci. Voilà. Voilà. Ben, il y a Claude-Jean qui arrive. Bonsoir, Claude-Jean. Écoute, tu arrives bien, c'est pour la présentation du QuantaScan. Du QuantaScan. Okay. Bueno, entonces aquí viene el marido de Nelda, que es Claude-Jean, que nos va a hablar del QuantaScan. Voilà, très bien. Donc, Claude-Jean, le QuantaScan, la différence avec le Live. Alors, ¿cuál es la diferencia del QuantaScan con el Live? Donc, la différence, c'est que le QuantaScan, il est beaucoup plus visuel. Par contre, le Live, c'est qu'on peut traiter à distance et on va pouvoir toute la partie émotionnelle. Petit a petit. Okay, alors, el QuantaScan es mucho más visual y l'autre, el Live, nos permite trabajar a distancia. Et de traiter toute la partie émotionnelle. Il y a 1000 émotions. Y de tratar la parte emocional y todo el neuroemocional. 1000 émotions. 1000 emociones podemos tratar. Est-ce que tu as les images dans la partie après pour qu'on puisse parler des images? Non. Alors, ça travaille avec un casque qui permet, comme un sonar, de récupérer les informations. Alors, el QuantaScan se trabaja con un casco que es como un sonar y que manda que recibe las informaciones. Donc, avec des courbes. Donc, la courbe bleue, c'est la courbe étalon et la rouge, c'est la fonction des organes. Hay dos curvas. Hay una curva rosa, ¿no? La primera, rose. Roja, la curva roja, que es la curva de fonction des organes, et la bleue, c'est les talons. De la función de los órganos y la otra que es una referencia. Et ensuite, on a des petits pictogrammes qui vont de 1 à 6. Entonces, tenemos pictogramas que van de 1 a 6. D'accord. Le 1, c'est l'insuffisance. Cuando hay 1, significa que hay insuficiencia. Et la 2, c'est l'idéal. La 2 es lo ideal. Et après, donc de 3 à 6, c'est plus ou moins, plus on monte, plus c'est déséquilibré. Alors, de 3 a 6 enseña el desequilibrio progresivo. Donc ici, dans ces deux courbes, tu vois une partie du corps, du thorax, avec le cœur, l'estomac, le foie. Aquí se ve, por ejemplo, en el tórax vemos los órganos como el corazón, pulmón.
Voilà. Et puis, tu peux aller en profondeur, c'est-à-dire tu peux aller voir, tu vois, tu as des petits loupes qui te permettent d'aller voir le sein, qui te permettent d'aller voir la thyroïde. Alors, podemos ver plus en détail. el pecho, el seno, la tiroides, podemos entrar en todos estos órganos. Alors, tu vois sur le côté gauche, c'est la première partie, c'est-à-dire que tu as des pictogrammes noirs qui sont… Entonces, se ve, a la parte izquierda se ve que hay pictogramas negros, que significa que hay una descompensación de los mecanismos, que hay un problema energético. Voilà, exactement. Et donc, on voit la partie thyroïde où tu vois le foie. Por ejemplo, al nivel tiroides se ve muy bien que hay un problema, se ve que el problema también a nivel del hígado. Et tu vois, après avoir fait le traitement, le rééquilibrage. Alors, a la derecha se ve una nueva imagen que enseña la rectificación con el tratamiento. Voilà, et la rectification n'est pas complète parce que les courbes qui sont détachées au début, elles se rapprochent petit à petit qu'on fait le rééquilibrage. Lo enseña incompleto todavía, se puede mejorar, supongo qu'on peut l'améliorer. On peut améliorer et on a les moyens de faire des comparaisons et de voir tenemos la posibilidad de hacer comparaciones, etc. Voilà. Donc, on travaille surtout sur la visualisation du corps. Trabajamos sobre todo en la visualización del cuerpo. Voilà, alors qu'avec le live, tu vas pouvoir travailler d'une manière physiologique. Al nivel, con el live trabajamos más al nivel fisiológico. Voilà, et émotionnel, évidemment. Y emocional, evidentemente. Voilà. C'est eso la diferencia entre los dos. C'est la grande différence. Après, évidemment, il faut rentrer dans le détail, mais avec… Entonces, después falta entrar en los detalles, pero es eso lo más fundamental. C'est une première approche. Un primer acercamiento. Et après, on peut faire des démos pour pouvoir montrer comment ça fonctionne. Después se puede organizar unas prácticas para ver cómo funciona. Si lo necesitáis, si lo desea, puede pedir una muestra. Ok. Bien. Tu as une autre alors, il existe un autre appareil, je crois, un troisième appareil. Oui, mais il n'est pas encore sorti, ça va être de la chromathérapie. Ah, il n'est pas sorti. No, le hablo de un tercer aparato que ça sera plus pour la famille, non? Oui. Será para a nivel familiar. Y entonces, pero no ha acabado de salir todavía. Non. Et il travaille en chromothérapie, donc sur le cœur de la cellule. Avec les photons. Entonces, trabaja en cromoterapia, va a trabajar a nivel cromatoterapia del corazón de la célula. Oui, avec les photons, il active les protons du corps. Con los protones del cuerpo. Et donc, il multiplie l'ATP par 10. Multiplica l'ATP par 10. ¿Qué es la fréquence? Ah, perdón. Le cœur de la cellule, il amplifie le cœur de la cellule par 10. Va a poder ampliar la frecuencia de la célula por 10, multiplicar por 10. Ok. Ok. Muy bien. Alors, visite. ¿Para quién? Alors, ¿quién está interesado? ¿Quién puede recibir estas informaciones y estas reequilibraciones? Alors, puede ver el sitio de Quantaform. Existe un sitio web muy interesante donde verá unas aplicaciones y ver todos los campos de aplicación, localizar además en la mapa un profesional de la terapia cuántica que está cerca de su casa, lo puede escoger, o descubrir nuestra formación en terapias naturales.
que puede hablar del tema de lo que puede proponer como formación. Alors, la formation que vous pouvez proposer, vous pouvez en parler? Alors, nous faisons une formation continue. Alors, en français, c'est tous les mercredis soirs. Alors, hay una formación continua cada miércoles por la noche. Oui, de 18h à 20h, c'est l'explication de la biorésonance et du life. Alors, explicación de la bioresonancia, del life. Et des explications pour la base des médecines naturelles. Y entonces, la base por la medicina, las bases de medicina natural. Voilà, aromathérapie. Alors, hay cursos de aromaterapia. Medicina chinesa. De la medicina china. Chinese medicine. Qu'est-ce qu'on fait aussi? Iridologie, on a fait. Iridología. Voilà. Yo me acuerdo de excellent. Je me rappelle d'un excellent. Je me rappelle d'un excellent cours sur les hormones aussi. Sur les hormones, voilà. Donc, hormonas. Les neurotransmetteurs. Los neurotransmisores. Voilà, ça donne, si tu veux, ces appareils sont tellement complets. Estos aparatos son tan completos. Qui sont au niveau de à plusieurs niveaux. Soit au niveau du médecin qui va trouver. Es importante de ver que hay como una especificidad al nivel del médico. Soit au niveau du médecin, soit au niveau du thérapeute, soit del terapeuta, voilà, soit au niveau de l'individu, ou bien al nivel del individuo, voilà, de la famille, et chacun va trouver les outils nécessaires pour son développement. Y cada uno va a encontrar la herramienta indispensable para poder actuar. Voilà, et donc les gens qui n'ont pas une formation complète, grâce à cette petite réunion régulière, vont acquérir. Los que no tienen una formación muy completa en medicina o en naturopatía, pueden conseguirla cada miércoles para poder trabajar en un problema, una cosa particular. Voilà, ils vont acquérir des fonctions de base, des informations de base importantes pour comprendre l'utilisation des différents programmes. Alors, entonces, poco a poco, el terapeuta va a adquirir todo lo necesario para poder trabajar en buena condición, siguiendo esta formación continua. Ok. Voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions peut-être? C'était la dernière. Hay preguntas. Ah ben voilà. Oui, eso es para enseñar quién puede utilizar este tipo de aparato. A todos los profesionales de la salud, diría, equipado para el bienestar de todos. Los médicos, terapeutas, osteópatas, los centros de bienestar, como un spa, el veterinario, porque olvidé decirlo, hay un programa para los animales, que eso es importante para poder tratar los animales, gatos, perros, caballos, vacas, todo lo que puede encontrar. Los centros de detox y también las asociaciones deportivas. Todo esto pueden utilizar este tipo de aparato. Ok. Alors, existe un directorio geográfico para encontrar a su terapeuta solo hacer un clic y lo tendrá cerca de su casa. Ok. La formación continua, acabamos de hablar. Todo el año, los miércoles por la tarde, hay curso. Y esto nos sirve
para mejorar nuestra manera de utilizar el aparato. Vale. On peut faire des cours en espagnol, ou on peut faire des cours spécifiques avec une traduction. Peut-être une fois par mois, on pourrait trouver, quand on fait un thème, je ne sais pas, comme on a fait Alzheimer ou Parkinson, ou comment on le traite avec la biorésonance, on pourrait convenir, si ça intéresse les Espagnols, de le faire avec une traductrice. Bueno, si hay gente interesada, se puede hacer una vez al mes, por ejemplo, cursos en español, ¿no? De todo lo que se puede practicar con la máquina, por ejemplo, tratamiento del Parkinson, reequilibración del Alzheimer, ayuda en estas terapias, se puede hacer en español cada mes. ¿Ok? D'accord?